A ver, pensemos en una ciudad, en cualquiera. Todas tienen sus calles principales, ¿verdad? Sus avenidas llenas de gente, de coches, pero también tienen esos otros rincones, esos callejones que parece que se han quedado anclados en otro tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, ¿y si os dijera que algunas de esas calles sencillamente no deberían estar ahí? Que esconden secretos que desafían cualquier mapa y toda lógica. Bueno, vamos al lío. Existe una leyenda urbana que, la verdad, te pone los pelos de punta. Habla de una calle muy particular. Una que sí, que aparece en mapas antiguos, de esos amarillentos por el paso del tiempo, pero que hoy es imposible de encontrar. Nadie, absolutamente nadie, sabe dónde está. Se la conoce como la calle del olvido, y el nombre, desde luego, no es casualidad. La leyenda cuenta que no es un sitio que puedas buscar en un GPS, no, es la calle la que te encuentra a ti, sobre todo si estás a punto de ser olvidado. Y claro, una leyenda así necesitaba un protagonista. Nuestra historia sigue los pasos de Diego Ramírez, un periodista urbano de estos que se meten hasta el fondo en los misterios de la ciudad. Y un buen día le llegó algo que lo cambiaría todo, para siempre. Fijaos qué curioso. Le llega un sobre sin remitente. Dentro, una foto de una calle que no le sonaba de nada, con unas farolas súper antiguas. Y por detrás, una nota escrita a mano. Una frase que es una mezcla de invitación y amenaza. Es que es para no poder resistirse, ¿verdad? Diego, que era valiente o un completo insensato, quién sabe, cogió las pocas pistas que tenía y se fue para allá. Al principio, un chasco total. No encontró nada raro, solo un callejón de lo más normal. Pero justo cuando pensaba en irse, la realidad empezó a resquebrajarse. Imaginad la escena. Un callejón sin más, estrecho, seguramente un poco sucio, con algún graffiti, un sitio por el que pasas 1000 veces de largo sin prestarle la más mínima atención. Eso fue lo que vio Diego. Pero no pasó de largo. Dio unos pocos pasos hacia adentro y ahí, justo ahí, fue cuando ocurrió lo imposible. El mundo que conocía, el ruido de la ciudad, empezó a desvanecerse a su espalda, como si alguien lo estuviera borrando. Lo que cuenta la leyenda sobre esta transformación es brutal. No fue nada sutil. Las paredes del callejón de repente se estiraban y se estiraban hasta el infinito. El suelo, el asfalto, ondulaba bajo sus pies como si estuviera vivo. Y al mirar atrás, silencio. Silencio absoluto, solo roto por el zumbido de unas farolas viejas que se iban encendiendo solas. Justo aquí, en el umbral de lo desconocido, hacemos una pequeña pausa. Si estas historias os enganchan tanto como a nosotros, ya sabéis qué hacer. Un buen me gusta, seguidnos y compartid para que no os perdáis ninguna de nuestras exploraciones aquí en Curiosapiencia. Venga, ahora sí, volvamos con Diego. Atrapado en ese lugar que desafiaba cualquier ley de la física, Diego no solo veía cómo el mundo se transformaba, también empezó a oírlo. Los sonidos de esa calle no eran normales, eran como ecos de otro tiempo, de vidas que ya no estaban. En uno de los edificios, que parecía a la vez nuevo y carcomido por el tiempo, había colgado un cartel antiguo. Y el mensaje era tan claro como aterrador. Era la confirmación de que había cruzado un umbral, a un lugar donde va a parar todo lo que la ciudad olvida. El terror que no ves suele ser el peor, ¿eh? Diego oía risas de niños, murmullos de conversaciones, pero a su alrededor no había nadie, vacío y sombras. Estaba completamente solo, pero se sentía intensamente observado. Y de repente, de entre las sombras, surgió una figura. Un vagabundo que le soltó una advertencia que tela. ¿Qué significa eso de saber volver? Da a entender que la salida no es una puerta, sino un conocimiento, algo que tienes que recordar para poder escapar. La cosa iba a peor, claro. Cuanto más avanzaba, más se retorcía todo. La calle ya no era un escenario, era una entidad hostil. Las propias sombras de los edificios empezaron a moverse, a imitar figuras humanas. Y lo peor eran las caras. Rostros vacíos, distorsionados, sin ojos. Diego siguió caminando, impulsado por esa mezcla de miedo atroz y deber de periodista, hasta que llegó al final de la calle. Allí no había una salida, ni otro edificio, solo un objeto que le bloqueaba el camino. Un objeto que le esperaba para darle la respuesta final. Al final del camino había un espejo enorme. Diego se acercó, lógicamente esperando ver su propio rostro, pero lo que le devolvió la mirada fue él mismo, pero consumido por el tiempo. Un hombre pálido, envejecido, con la misma mirada vacía y hueca que las sombras de los edificios. Y entonces el reflejo habló, pero no con una voz ajena. Habló con la propia voz de Diego, un susurro que parecía salirle de dentro, sentenciando su destino. El punto clave es este.
La calle no solo te atrapa, te convierte en parte de ella. El encuentro con el espejo fue el clímax. Después de eso, la leyenda nos cuenta que fue de Diego y, casi más importante, que fue de la propia calle. Tan de repente como había aparecido, la calle del olvido se desvaneció. El callejón volvió a ser un simple callejón. Pero Diego Ramírez, él no regresó. Desapareció sin dejar ni rastro, convirtiéndose en otra historia olvidada de la ciudad. Pero aquí la leyenda da un último giro que te deja helado. Se dice que Diego no solo desapareció, sino que se convirtió en el nuevo cebo de la calle. Hay gente que jura haber oído una voz en callejones oscuros, una voz que te invita a seguir caminando, que te promete enseñarte un lugar secreto. Y ese susurro final, esa última elección imposible, es el eco que la calle deja atrás, una advertencia para quienes se aventuran demasiado lejos de los caminos conocidos. Al final, toda esta leyenda es una advertencia muy directa, ¿no? Nos recuerda que hay umbrales que es mejor no cruzar. Que si alguna vez la intuición nos dice que algo no cuadra con una calle, que parece fuera de lugar, a lo mejor es buena idea hacerle caso. Y con esa pregunta lo dejamos, una que nos enfrenta a nuestra propia curiosidad. ¿Qué pesaría más, el miedo a lo desconocido o las ganas de descubrir un secreto? Para más misterios urbanos como este, nos vemos en Curiosapencia. ¡Hasta la próxima!